Este proyecto de Machine Learning se basa en un modelo de regresión y utiliza un dataset que contiene información sobre pacientes con cáncer de pulmón. El dataset está extraído de un estudio que analizó datos de más de 462.000 personas en China que fueron seguidas durante un promedio de 6 años. El dataset contiene un total de 26 columnas, todas de tipo numérico entero, excepto una de tipo string. Los objetivos del proyecto son identificar factores de riesgo para el cáncer de pulmón y predecir la probabilidad de desarrollar dicho cáncer. El primer paso consiste en la obtención de los datos que están contenidos en un fichero en formato CSV. Descargo el fichero de Kaggle y lo subo a mi Google Drive en otro fichero. A continuación, importo las librerías que voy a usar tanto para el manejo de datos como para su visualización y cargo los datos en un data frame de pandas que guardo en una variable denominada pacientes. El segundo paso consiste en la exploración y visualización de datos, para lo que puedo usar métodos como head, que me permite ver las 5 primeras filas de todos los campos. Elimino las columnas que considero no son relevantes para el modelo, en este caso el ID del paciente y el index con el método drop, y con el método info puedo inspeccionar los datos de las columnas y el número total de atributos del dataset, que en este caso son 1000, que se corresponden con el total de pacientes que componen este dataset. A continuación paso a convertir los datos no numéricos. La única columna del dataset que no es numérica es level, que se corresponde con los pacientes con distintos niveles de gravedad de cáncer de pulmón, que es de tipo string. Esta columna se va a corresponder con el valor I, target value, que es el que nos devolverá el grado de acierto del modelo de predicción. Dado que la mayoría de los algoritmos de Machine Learning trabajan mejor con números que con categorías, convierto esta categoría numérica a través de mapping. A continuación visualizo esta categoría con un pie chart y veo que la distribución del grado de severidad es bastante equilibrada. También puedo usar el método describe para ver información estadística de las columnas o visualizar las columnas en histogramas con el método hist de Matplotlib, lo que me permite ver el contenido de cada columna de una forma más sencilla. A modo de conclusión de este primer paso de visualización de datos es que el dataset contiene información de 1000 pacientes cuya edad media es de aproximadamente 37 años. La variable género está codificada numéricamente, 1 para hombres y 0 para mujeres, y la distribución de esta variable está sesgada hacia un género con un valor medio de 1,4, lo que sugiere que hay más hombres que mujeres. A continuación paso a realizar las correlaciones para comprobar cómo de relacionados están los datos. Si la correlación se acerca mucho al 1, significa que los valores están muy relacionados entre sí. Uso el método core que aplico al data frame y lo guardo en una variable que muestro a continuación. También realizo una correlación de cada campo con el target value y puedo ver cómo están relacionados todos los campos con esta columna. Y uso un gráfico para visualizar estos últimos datos, en concreto un bar plot que me permite ver esta correlación de una forma mucho más sencilla. También he realizado una correlación de una selección de campos individuales con target value. Para ello he usado una función sobre la columna level y le he pasado distintos parámetros como la edad, que me muestra gráficos como este que me permite ver la correlación entre el nivel de severidad de cáncer y la edad. Aquí se muestra que los casos de cáncer más graves se detectan, por ejemplo, en las edades comprendidas entre la treintena y la cuarentena. Hago lo mismo con la polución del aire y veo que los casos más graves se detectan cuando la polución es más elevada. También puedo mostrar la correlación de los datos con un mapa de calor o heat map, como se muestra a continuación, y puedo usar el método true de NumPy para crear un array con la parte triangular superior con los valores verdaderos o máscara y también la diagonal. Esto me devuelve un gráfico mucho más limpio y fácil de interpretar en cuanto a las correlaciones. Como se muestra a continuación, los colores más oscuros se corresponden a las correlaciones más altas y los colores más claros a las correlaciones más débiles.
Las conclusiones que saco es que las correlaciones más altas que he detectado son entre enfermedades crónicas de pulmón y peligros ocupacionales, o entre la contaminación del aire y el nivel de severidad del cáncer, que es un dato que los investigadores de este estudio consideraron muy relevante, ya que no se había detectado antes. El siguiente paso es la preparación de los datos para los algoritmos de Machine Learning. Puedo utilizar herramientas como Feature Engineering, que consiste en crear atributos nuevos en base a los que ya tengo. Yo en concreto he detectado una alta correlación entre los atributos fumador y fumador pasivo, que se pueden sumar en el atributo de tabaquismo. He creado ese nuevo atributo con la suma de los otros dos y lo he incluido en el dataset, como se puede ver con esta nueva columna. Se pueden realizar más atributos de Feature Engineering, pero yo finalmente tomo la decisión de borrar los atributos nuevos y continuar con el dataset original, porque considero que los atributos originales son lo suficientemente relevantes para este proyecto. También se tiene que realizar una gestión de nulos. En mi caso, ya he comprobado con el método info que no había nulos en este dataset, pero lo corroboró utilizando el método isNull sobre el data frame pacientes, y lo guardo en una variable que muestro a continuación y efectivamente me demuestra que no hay nulos. A continuación paso a mezclar los datos para asegurarme de que no tengo los datos agrupados por ningún criterio en concreto con el método sample, y separo la matriz de características X de los datos de salida Y se corresponde con la columna level del data frame pacientes, mientras que X se corresponde con todas las demás columnas excepto level. A continuación creo los datos de entrenamiento y de prueba. Para ello separo el dataset en dos partes. Datos de entrenamiento suponen el 80% y los datos de prueba suponen el 20% restante. Si todo es correcto, la distribución de los datos de entrenamiento y de test debe ser similar. Lo compruebo visualizando un par de atributos sobre las variables de entrenamiento y prueba que he creado y veo que son bastante similares. Lo compruebo con otra columna y veo que también son bastante similares, con lo cual el modelo está bien. Por último, procedo al entrenamiento del modelo. Para ello uso varios algoritmos de regresión, ya que no tengo claro cuál me va a dar un resultado más óptimo. Empiezo con el algoritmo Linear Regression y veo que los resultados que me devuelve son, en cuanto a riesgo estimado, muy parecido a riesgo real y un error bastante bajo. Utilizo otros métodos para detectar los coeficientes de error y de precisión, y veo que efectivamente los coeficientes de errores son muy bajos y el grado de precisión es bastante alto, en este caso del 93%. A continuación visualizo una comparación entre los valores reales y los predichos, y en el gráfico puedo ver que están bastante ajustados. Hago exactamente lo mismo con los siguientes dos algoritmos, Decision Tree Regressor. Este me devuelve una precisión del 100% y cero margen de error, como se puede ver a continuación. Y hago lo mismo con el Random Forest Regressor, que me devuelve el mismo resultado, un 100% de precisión y un error de 0%. Como también se puede ver en este gráfico, donde las dos variables se solapan. ¿Qué valoración hago de los resultados? Pues que tanto el modelo que he usado con el algoritmo Decision Tree Regressor como Random Forest ofrecen una precisión del 100%, mientras que el que uso con Linear Regression es del 92% en cuanto a su capacidad de predecir datos. Si bien una precisión del 100% puede parecer ideal, en la práctica a menudo es una señal de sobreajuste o overfitting. Esto significa que el modelo ha aprendido los datos de entrenamiento tan bien que ha memorizado los ejemplos en lugar de aprender los patrones subyacentes. Como resultado, puede tener un rendimiento deficiente de datos nuevos que no ha visto antes. Para asegurarme que no es un caso de overfitting, voy a llevar a cabo una valoración cruzada, que consiste en trocear el dataset en varios subgrupos. En este caso, voy a reducir el dataset y realizar las pruebas de entrenamiento y test de nuevo para comprobar que los datos no están comprometidos. Creo, por lo tanto, un nuevo data frame
que guardo en una variable llamada paciente reducido, donde extraigo 100 datos del dataset original. A continuación barajo los datos para que no estén ordenados bajo ningún criterio y realizo una segunda comprobación siguiendo los mismos pasos que en la original. Separo la matriz X de los datos de salida Y sobre la matriz, sobre el data frame reducido y lo guardo en una variable diferente para que no se machaque. Lo mismo con la matriz X. Separo los datos de entrenamiento y prueba y aplico los mismos porcentajes. Compruebo que la distribución de los datos de entrenamiento y prueba es correcta. Y a continuación llevo a cabo el entrenamiento del modelo. Utilizo los 3 mismos algoritmos que me devuelven resultados casi idénticos en cuanto a la predicción y a los errores. Decision Tree Regressor es completamente preciso, sin ningún tipo de error, y Random Forest lo mismo. La conclusión que saco es que incluso después de trocear el data frame, los resultados que se obtienen son los mismos. Tanto el modelo con Decision Tree Regressor como Random Forest ofrecen una precisión del 100%, mientras que el que uso con Linear Regression es del 92% en su capacidad para predecir datos. Esto puede deberse a que el número total de valores del data frame, 1000 el original y 900 el reducido, no es muy elevado y cuanto menor el tamaño del data frame, mayor probabilidad de obtener una precisión alta. No obstante, teniendo en cuenta que lo habitual es que haya algún porcentaje de error en los modelos de Machine Learning, elegiría el realizado con Linear Regression en este caso, que ofrece una precisión del 92%. Y con esto concluyo mi presentación del proyecto de Machine Learning basado en un modelo de regresión.